Muy buenas tardes, casi ya. Nos encontramos en otro episodio de La Mente del Cid, hoy con un gran invitado, ¿no? La verdad, el señor Nino Mangravita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Gracias. Al contrario, un gusto estar aquí acompañándote y bueno, muchas gracias siempre, ¿no? Por estar eh, pendiente, ¿no? También del fútbol, ¿no? Porque tenemos que agradecerle también a los amigos que estén siempre pendientes del fútbol, de los deportes. Eso la verdad que nos ayuda muchísimo a seguir adelante en nuestras Exacto. Sí, yo, funciones. yo creo que sin el fútbol lo hace más difícil, ¿no? Yo creo que el fútbol une a las personas realmente y eso es lo bonito de esto, ¿no? Y por lo que veo, tú tienes esa pasión desde muy niño. Sí, bueno, una y también aparta. Ahora después te puedo echar unos cuentos buenos donde el fútbol ha sido motivo supuestamente de guerras en otros países. Wow. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que nos una y como siempre a veces digo que son por lo menos 90 minutos en donde te olvidas un poco de otros problemas que puedes tener en tu vida cotidiana. Por lo menos el fútbol y el deporte en sí te regala un par de horas al día para por lo menos despejar un poco la mente. Sí, también es un tema, socialmente hablando, es un tema que, no sé, agarras un balón, y papel, lo que sea, lo enrollas y ya te pones a jugar. Es más, puedes hacerte un cartón de jugo y te pones a jugar. O sea, ya desde hace tiempo, pues, estas cosas unen desde las escuelas hasta, bueno, hasta hoy en día. Imagínate, tú mencionas que ha habido hasta guerras por esto y de verdad que es todo debería ser todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, lo que acabas de decir, yo me recuerdo muy bien, uno de mis primeros profesores que tuve aquí en Panamá, el profesor Miguel Mancilla, que en paz descanse, seguramente puede ser que te recuerdes de él. Él murió hace un par de años. Sí, sí, Él, claro. él es muy famoso por el grito ese de Gózalo Panamá, después un 4-0 Ah, sí. a Nicaragua, que inclusive fui yo el que pude lograr con el micrófono ahí a nivel de cancha en mayo del 2000. Eso, él me decía en el año 85, cuando él fue profesor mío de una escuelita de fútbol en Panamá, él me decía, el fútbol es el deporte más popular de todos. Entonces, obviamente, uno tan pequeño no entendía el por qué, pero ¿por qué dice eso? El fútbol lo puedes jugar en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesitas 11 y 11 para jugar al fútbol. Tú agarras ahí en el barrio, en tu casa, con tus amigos, con tu familia, agarra, como lo acaba de decir, una pelota hecha de papel, le enrollas un poco de tape de Sí. repente para que se mantenga algo estable, pones dos piedras en la calle, lo que sea, o dos maletitas o lo que tú quieras, ya tienes tu portería y lo puedes jugar en cualquier lugar. Por eso es que dicen que el fútbol es el deporte que más se juega en todo el mundo. Para el baloncesto necesitas por fuerza una canasta Sí. o algo donde puedas meter y es un poquito más difícil. En el béisbol no puedes jugar uno contra uno, ni dos contra dos. O sea, a eso él se refería. Y bueno, cuando uno empieza a conocer un poco más del deporte, uno se da cuenta que en efecto sí, en todos lados, cuando tú vas pasando por la calle, en cualquier país del mundo, por lo general ves siempre algo de actividad relacionada con el fútbol. Sí, de verdad que eso que menciona es tal cual. Es más, creo que antes de empezar a grabar mencionamos, o te mencioné, mejor dicho, esas diferencias que pueden quizás existir en el barrio versus academias ya un poquito más planificadas, pues de Uh -huh. pronto otros tipos de estatus, pues, por Sí. decirlo así. ¿Tú cómo lo ves o cómo lo viviste también? Porque sé que en su momento estuviste en academias. En el interior creo que se vive un poco distinto. En el interior sí es un poquito más, todos se van como uniendo, ¿no? Quizás por la forma en que se vive allá, pero acá a veces siento que es un poco más marcado ese tipo de cosas. Tú sabes, los papás al final también se preocupan y que, oye, no quiero que mi hijo vaya a tal barrio a jugar porque, bueno, me le quiero una pierna o algo, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión y, bueno, y tu vivencia más que todo en esa parte de fútbol de barrio y fútbol de pronto en una academia un poquito más Bueno, planificada. en mis tiempos era muy distinto ahora. Ahora creo que sí se puede ver que hay una mezcla un poco más interesante, ¿no? Con el tema este del fútbol. Es muy normal ahora, por ejemplo, que un niño de una escuela buena, para decirlo así, o sea, Ujú. no vamos a nombrar escuelas, pero, o de repente de clase media alta, es muy normal que esté en equipos de barrio. O sea, cuando hablo de barrio, quiero decir de repente equipos eh, más, más tipo, por ejemplo, Club Deportivo Plaza Amador,
eh, Tauro. de repente Tauro y compañía, pero antes no se podía, porque antes no había esa oportunidad. Por ejemplo, cuando yo empiezo a jugar al fútbol en los años 80, de niño, lo jugaba solamente en la escuela. Yo estuve en el colegio La Salle, mi primaria la hice en el colegio La Salle. Y en aquel momento, en el año 85, porque un primo conocía a alguien, me dice, hey, en el área de San Francisco, algo lejos de donde yo vivía más por el área del Dorado, cuando estaba pequeño, hay una escuela de fútbol que va a abrir. El señor Juan Carlos Delgado y todo lo demás, yo no lo conocía a él, y me llevan. Okay, esa fue mi primera experiencia fuera de la escuela con fútbol. La Salle es una escuela en donde se practica mucho deporte. O sea, La Salle, te digo yo, por ejemplo, cuando yo la conozco, la conocí fútbol, baloncesto, tiene una piscina. La Salle es una de las pocas escuelas en Panamá, no sé ahora, pero en aquel tiempo, que tenía su propia piscina y tenía su club que se llamaban Delfines Azules en aquella época. O sea, era una escuela que vivía el deporte y era competitiva. Entonces, tú dentro de la escuela, tú tenías que fajarte con pelados de tu salón, o de repente, dependiendo de la categoría, Claro. un año más, un año menos, para quedar en el equipo. O sea, tú crecías con ese sentido, primero de pertenencia, era un orgullo cuando uno escuchaba el himno de La Salle, cuando jugabas para La Salle, cuando de repente te llegaba el profesor, no había correos electrónicos ni aquella época, llegaban al salón, una listita, decían, ok, los seleccionados para la sub-10, Nino Mangraví, y en ese momento tú quedas así como frío, ¿no? Wow, quedé en el equipo. Ahora no, ahora los procedimientos son otros. Entonces, jugar fuera de la escuela en aquella época era muy difícil, porque no había dónde jugar. Ahora no. Ahora, por ejemplo, hay clubes de primera división, Plaza Amador, Tauro, San Francisco, Árabe Unido, Alianza y todo lo demás, ya tienen todas sus categorías. Entonces, ¿qué hacen los pelados ahora? Juegan en la escuela, y aparte de eso, juegan en un club. Y eso no había en aquella época. Ahora la competencia es mucho mayor. Ahora la mezcla es mucho más normal que en aquella época. Lo que acaba de decir, por ejemplo, hace un rato, de repente a mí no me lo dijeron de esa manera. Dije, no vas a jugar allá porque te pueden quedar una pierna. De repente lo pensaban, pero no lo decían tan fácilmente. Ahora no. Ahora, por ejemplo, mi hijo menor juega en la Liga Distritorial, por ejemplo, de Panamá Norte. Juega en ligas en donde hay todo tipo de equipos y hay una mezcla importante y eso es bueno, que el pelado salga de su burbuja, salga Una zona de confort. de su zona de confort, que se dé cuenta que la cosa no es tan fácil y en estos tiempos se ve mucho más. Sí, es tal cual. Creo que, como te decía, yo, bueno, quizás tenga unos 10 años menos que tú. Y sí, para mí era un poco difícil en el sentido de que, no tanto por mis papás, sino también esa mentalidad de, a pesar de que sí jugué a veces en barrio por primos y cosas, a medida que uno iba avanzando también en edad, se iba volviendo un poco más tough. O sea, ya uno como que ya lo pensaba, oye, esto es un juego un poquito más fuerte, del barrio, ya quiero seguir jugando aquí o no. ¿Sigo o no sigo? Exacto, porque vale la pena, porque eran las famosas birrias, ¿no? Entonces, sí jugaba hasta cierta edad, ya después me era un poco más difícil entender esta parte, pero sí, como tú dices, esa forja a la persona a tener como que ambos mundos y no que no todo va a ser perfecto, no va a haber una cancha perfecta, no va a haber jugadores perfectos que jueguen limpios, otros sí, otros no. Entonces eso creo que ayuda bastante, la verdad. Creo que ayuda también al pelado a que empiece a crearle un poco de carácter Sí, desde exacto. pequeño. O sea, porque lo he visto, lo he escuchado, no solamente de los míos, pero lo he escuchado de otros niños también, en donde dicen, ya la vida, vamos a ir a jugar con tal equipo. Uf, la barra de ese equipo es difícil, gritan, los timbales, la música, la cosa y lo otro, no nos podemos concentrar. Entonces, desde pequeño es muy bueno que empiecen hombre, a entender un poco también cómo es la vida, ¿no? Que la vida no es de que porque te graduaste de la escuela o vas a una buena universidad y tienes un diploma de algún tipo de carrera en específico, ya la vida ya te va a caer la plata del cielo, te van a caer los trabajos, no, tú tienes que ir a buscarlo. Tú tienes que ir a afrontarlo. Entonces creo que desde muy pequeños ahora lo que está pasando con los pelados a mí me encanta. Yo lo vivo todo el tiempo, fenomenal. Ya sea cuando transmito los partidos o si no cuando voy a ver los juegos, porque yo soy el que acompaña, mi esposa también va. Ujú.
a ver los partidos de nuestros hijos en sus respectivos deportes, la, la, la lucha que hay hoy en día desde muy pequeño para ser los mejores es muy distinta a la nuestra. ¿Crees que el apoyo de los padres ha crecido en estos tiempos Sí, sí? totalmente, totalmente. Y vuelvo y agarro mi experiencia. En mi época, en La Salle, por ejemplo, teníamos partido de fútbol, los papás o las mamás agarraban, dejaban al pelado, se iban y lo venían a buscar en 2 horas. Listo. Ahora no, ahora en las prácticas inclusive, ya sea de la escuela o del club donde juega mi hijo, los papás se quedan viendo la práctica. Eso es Están más bueno. compenetrados. Pero eso es bueno porque también le das a tu hijo ese sentimiento de apoyo, Por supuesto, sí, claro. Y yo le hablo, trato de no meterme mucho, o sea, no técnico. pregúntale, yo siempre le digo mucho a ellos, a los dos, hey, habla con tu técnico, habla con tu profesor, habla con el preparador físico. No me siento bien en esta posición, no sé qué hacer en esta posición. Yo te lo puedo decir, pero mejor que te lo diga el profe. Digo, yo trato de instruirlos, ¿no? Claro. Hasta donde llega mi oportunidad como padre de familia. Yo me convierto, cuando lo estoy viendo a ellos, yo me convierto en el papá. Listo, no en el entrenador es otro. Exacto. Él es el que te tiene que dar la orden, pero usa la picardía, usa tu intuición también, dónde colocarte de repente en algún momento en la cancha, pero para eso también está el técnico, para que les hable. Sí, exacto. Al final no le vas a quitar ese respeto de pronto que él se ha ganado. Porque digo, pasa mucho que el papá se siente como de pronto, no sé, quiere apoyar lo más posible a su hijo para que lo haga mejor, ¿no? Quizá ve cosas, pero bueno, también hay que darle ese voto de confianza al entrenador más que todo. Sí, pero, y ojo, yo entiendo a los papás, porque los escucho. Hey, dale, corre, ve. Es parte de, creo que de la emoción que vive y el orgullo que uno siente cuando ve a los niños jugar, ¿no? Pero bueno, en un partido de fútbol, el papá es el papá, o la familia o la Sí. barra, y ellos tienen que estar muy pendientes a lo que les diga el técnico. Pero de verdad que me gusta ese apoyo. Yo tuve un tiempo viviendo en Estados Unidos, un par de meses, muy pelado, y sí veías de pronto ese apoyo en las prácticas de los muchachos. O sea, iban, no era que, lo dejé como si dejara lavando un carro y me voy y vengo después a las 2 horas. Y era bonito. Yo, wow, en Panamá no se ve mucho eso en aquel Sí, entonces. Entonces es importante, ahora que tú lo mencionas, pues que ha ido creciendo ese tipo de apoyo, ¿no? claro, claro. Sí, la verdad que sí. El apoyo de los papás o de la familia, Sí, a en la este familia caso, completo. todos, el abuelito, el tío, todos. Ahora se ve muchísimo eso. Cada niño lleva su fanaticada. Exacto. Y es súper, súper, súper cool eso de que tú llegas a un estadio, están jugando sub 12 de el equipo que tú quieras y fácilmente pueden haber 100 personas, 150 personas para ese partido, para Wow. ese juego, de Oye, 22 niños que están jugando 11 y 11 o lo que hayan en la banca, lleva su gente, cada uno lleva su buena cantidad de fanáticos. oye, eso es bonito. La verdad Sí, bueno, ahora que bueno, eres padre de familia, estás viviendo todas estas etapas. Bueno, me imagino que tu niño desde ya hace tiempo está escalando, ¿no? ellos crecieron con mucho deporte en la casa. O sea, Bueno. ellos crecieron viendo mucho deporte, sobre todo mucho fútbol. Pero ya cuando lo juegan es otra cosa. Y les gusta, y les gusta. Digo, si no les gustara, no lo Sí, harían. es tal Ujú. cual. Ahora que mencionas esto, ¿ha habido algún crecimiento en el fútbol de selección y el fútbol panameño? ¿Ha visto cambios significativos en estos últimos años? Sí han habido cambios. Decir que no han habido cambios sería muy injusto. Sí han habido cambios. De repente no vamos a la velocidad que amerita toda la inversión que se ha tratado de hacer, sobre todo en la liga local, o sea, en la primera división. Ha habido muchos altibajos desde 1988, que arranca en aquel momento la ANAPROF como tal, con poquitos equipos, con 6, ahora por ejemplo son 12. En algún momento llegaron a ser más, o sea, han habido muchas piedras en el camino que han tenido que, o nos han obligado a modificar los formatos de competencia, la cantidad de equipos. El tema en lo económico es muy difícil. A los equipos aquí en Panamá es muy difícil, pero sí ha habido una evolución importante. A nivel de selección, mucho más marcada. O sea, a nivel de selección, somos, eh, no voy a usar la palabra potencia en el área, pero somos mucho más reconocidos a nivel
de selección en el área de CONCACAF, desde Canadá hasta Panamá. Somos muy reconocidos a nivel de selección, nos respetan a nivel de selección. Todavía no hemos logrado el respeto ese a nivel de clubes, a nivel de equipo. Nos falta mejorar muchas cosas, pero bueno, ahí están los directivos que tratan de hacer lo que pueden, muchas veces se lucha con las uñas para poder pagar y todo lo demás, pero digo, es muy duro, la verdad, mantener un equipo de primera división. Por eso es que sí hay una división importante, pero sí ha habido una evolución hasta cierto punto en ambas balanzas. Sí, al final también es un negocio, ¿no? Es un negocio que gente invierte y quiere ese retorno, ¿no? Entonces, claro, lo estamos viendo un foco más futbolístico, Claro. pero detrás de todo esto también ellos necesitan ese retorno de esa inversión. No creo que sea una inversión de 2 pesos, ¿no? Para nada, para nada. Digo, aquí hay equipos que gastan fácilmente 400,000, 500,000 dólares al año en planilla. Wow. ¿Ok? Pero aparte de eso tienen, lo que comentamos en el inicio, ahora tienen más categorías. Y eso también lo cubre el equipo. O sea, eso no es que el Tauro, por ejemplo, eh, nada más paga por la LPF, por los equipos. No, ellos tienen equipo en Liga Prom, tienen equipo en sub-16, sub-14, sub-12, sub-10, y eso lo tiene que solventar el equipo, ¿no? O sea, no es que le cae la plata del cielo y trabajan en automático. O sea, es un gasto importante. Sí, ahora que hablas de gasto, hablando un poco más administrativamente, ¿los salarios crees que van consono a lo que se está haciendo? A lo que se está haciendo, sí. Sí. A lo que se está invirtiendo, sí. Eh, eh, a- yo amo el fútbol y le deseo siempre lo mejor al fútbol y sobre todo aquí en Panamá. O sea, yo soy un enfermo de este deporte. Ujú. Eh, pero probablemente en mi época, cuando yo tenía que decidirme qué iba a hacer, si seguir estudiando o tratar de buscar la opción de jugar en algún equipo aquí en Panamá, esa fue una de las barreras en aquel momento. Y mi padre, en ese caso, bueno, y mi madre también, no iban a permitir, por ejemplo, que yo dejara de estudiar para jugar en un equipo aquí en Panamá, de repente para ganarme $500 al mes o $400 al mes. Un salario más o menos mínimo. Más o menos Sí, mínimo, por ahí está. claro, por ahí. Pero en aquella época, de repente, en el Bueno. año 95, te podía llamar la atención un poco más. Pero a esta altura todavía hay jugadores que ganan eso. Aquí no hay jugadores que ganan $8,000 al mes, ni 10,000, ni 5,000. O sea, que ahí el jugador de repente mejor pagado pudiera estar 3,000, 2,500, $3,000 al mes. Pero son muy pocos, son contados. Bueno, te sobran. Te van a sobrar de repente un par de dedos de las dos manos para contar eso. Y No es tan fácil. sí, y bueno, no sé si meterán estos gastos representativos o tú sabes, de movilización más que todo. También. Porque imagínate, si me vas a pagar 500 y de esos 500 me voy a gastar la mitad Pasa. Y ahora que lo dices, pasa. Entonces, imagínate, más difícil me la pones. O sea, No, y espérate, y también trabajan. Hay sí, unos jugadores que trabajan también. O sea, no es que, o sea, vas a la práctica tempranito, de 6 a 8 de la mañana, o de 6 a 7 y media. Buscas, vas, te cambias. Tienes que ir para tu trabajo. ¿Cómo rindes así? O sea, lastimosamente, hay algunos jugadores que no lo hacen, pero muchos lo hacen. Porque no pueden vivir solamente del fútbol o del deporte. sé que tienes raíces italianas, lo has comentado muchas veces. ¿Se maneja distinto el fútbol en este ejemplo que estamos aquí dando? De salarios, tú sabes, de internarlos y que sea su único trabajo, porque al final es un trabajo. Sí, por lo menos en Italia, lo que es primera y segunda división, los jugadores son profesionales Ya son considerados en profesionales. todo sentido. En Italia, bueno, en varias partes del mundo, tú empiezas a ser profesional a los 18 años. O sea, a los 18 años que te pueden empezar a pagar como profesional. Antes de esa edad, hay cláusulas en donde no te permiten. Pero hay jugadores de 17 años que juegan en primera división en varias partes del mundo y que son muy buenos.
se maneja de otra manera. De repente se maneja a través de algún fondo en donde tú cuando llegues a los 18 años puedes sacar el dinero o hablas con tu papá de repente, ok, bueno, mira, ves que el jugador de repente tiene una mansión donde vive y eso es parte también del pago, ¿no? Pero en Italia y en todas partes del mundo el profesional es profesional. Lo que hacen muchas veces es que como empiezan a ganar una buena cantidad de dinero, lo empiezan a invertir en ciertas cosas. Por ejemplo, tienen restaurantes, tienen bienes raíces y tú ves que hay un jugador muy reconocido que de repente tiene una cadena de restaurantes Sí. o tiene negocios. Messi creo que, bueno, lo tuvo o lo tiene, no sé, y obviamente va a utilizar esa fama en su cancha para poner otro Claro. tipo de negocio. Sí, eso sí es muy normal. Pero estamos hablando de jugadores que pueden ganar Ah, bueno, ya $1 millón al año, sí. por lo bajito, ¿no? Sí, al final también eh, el ejemplo que estábamos utilizando eran prospectos un poco más, bueno, jugadores profesionales, pero en otra categoría de dinero, ¿no? Claro. Tus papás al final que tenían esta indecisión de que, bueno, no queremos que juegues acá porque probablemente no alcance y de justo de pronto lo que hemos invertido, pues, para que vivas de eso. ¿Lo pensaron hacer de pronto allá? O sea, que te movilizaras Sí, hacia sí, Italia. ¿cómo no? En el año 91, yo visitando a la familia, me fui con mi hermana de vacaciones y tuve la opción de jugar un partido así tipo birria, normal. Y en la birria me vio un, un buscador de talentos, cazatalento, como le puedan llamar. Me vio y yo a las 2 semanas de haber regresado a Panamá, recibí una llamada, bueno, mi papá recibió una llamada, mi tío llamó a mi papá, mi tía llamó a mi mamá y les dijo, oye, no, que resulta que ese día que Nino estaba jugando una birria allá cerca de Sapri, en el sur de Italia, resulta que por ahí había un señor que, digo, era un buscador de talento del Torino. Torino es un equipo grande, históricamente grande en Italia. Y bueno, terminé yo en Italia a los días. Entonces, lo intenté, a los 14 años lo intenté, es muy difícil, por eso es que cuando los jugadores se regresan, yo la verdad que no los plomeo en lo absoluto, es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Se dieron algunas circunstancias en donde un sí y un no tuvieron que ver Ujú. en una mesa. Al final yo dije no, me trataron de buscar otro equipo en aquel momento, pero era muy complicado, la verdad, y terminé regresando, pero mis padres, sobre todo mi papá, siempre lo quiso. Digo, mi mamá también, obviamente, ¿no? Pero acá como mi papá era el que prácticamente me llevaba y me traía, o sea, vamos para Italia, esto y lo otro, Ujú. se intentó, pero siempre, o los dos siempre me lo dijeron, el estudio es importante. Una cosa es tú estar en Italia, en un equipo de primera división o con esa proyección, pero mientras tú estés aquí en Panamá, tú tienes que estudiar. Es más, si no estudias, no juegas. Esa era la manera que me tenían a mí atado a los libros para poder yo ir a jugar fútbol. Esa era la presión que se daba en ese tiempo. No había correazos, de repente no había Ujú. chancletazos, correteándome por la casa para ir a estudiar, pero me decían, si no estudias, no juegas. Y en ese momento es donde tú te das cuenta si en verdad quieres seguir o no jugando, ¿no? Porque ahí es donde tú pones una balanza del tema ese hey, man, si quiero ir a la práctica o si quiero ir al fútbol o si quiero hacer cualquier otra cosa, tengo que estudiar. No me pedían tampoco ser cuadro de honor, ni mucho menos, simplemente, oye, pasar las materias y, hey, sacar notas relativamente buenas, ¿no? Eso era todo lo que yo tenía que hacer. Nunca me faltó comida, nunca me faltó ropa. Yo tenía que estudiar en la casa. O sea, Esa era tenía que ir a la escuela. tu tarea. Ese era mi trabajo Tu hasta trabajo, bueno, sí. por ese tiempo. Sí, Sí, es la mejor manera. Digo, los sí. correazos obviamente duelen en el Digo, momento. siempre hubo alguno, ¿no? Pero aquí a mí me tenían así. El latigazo era ese. Tenía que estudiar. Si no, no jugaba. Imagínate. Y digo, y adorabas el deporte, tú, para ti eso era doloroso Sí, no poder jugar, ¿no? sí, En temas de college, sé que estuviste en Estados Unidos estudiando ya universidad. sí. También era como una manera de presión también, ¿no? Creo que ellos si no sacan las notas que son, no hace, o sea, no te toman en cuenta para becas o para
para este tipo de cosas, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo siempre tuve, y eso es lo que quisiera que mis hijos no tuvieran, y no creo que lo tengan, ojo, yo siempre tuve el fútbol, el deporte muy marcado en la cabeza, o sea, todo tenía que hacerlo relacionado al fútbol. Mi gana de irme a estudiar a Estados Unidos al final fue porque yo quería jugar fútbol en el equipo de la universidad y después tener la opción de repente de, ¿por qué no? Si era lo suficientemente bueno en aquella época, estar en un draft de la MLS, por ejemplo, de Major League Soccer, y poder seguir en Estados Unidos jugando. O sea, pero siempre era todo atado al fútbol. Pero te interesaba, a pesar de que, bueno, Estados Unidos en ese momento no era una potencia futbolísticamente hablando. Era una opción, era una buena opción. Yo cuando me gradúo en el año 95, me voy a estudiar en el año 96. Y en marzo de 1996 empieza la MLS. O sea, yo me graduaría en el 99, más o menos, y luego, después de 3 años de liga, ya hubiese tenido esa opción, ¿no? Estaba en la mente, nunca se hizo, pero sí estaba en la mente. Sí recuerdo eh, en algún comentario, quizás en la televisión, que para ellos poder abrir su mundial del 94, tenían que tener una liga constituida. Creo que no lo tenían antes del 94. No sé si es No, verdad. siempre tuvieron ligas, Ajá. ¿ok? Pero ya eran ligas, o sea, siempre estuvo bueno, estaba la USL, la NACL, que era North American Soccer League, pero necesitaban algo más. Necesitaban algo más pifioso. Entonces fue al revés. Ellos aprovecharon el mundial para darle impulso a Ah, su ok. liga. Entonces, por ejemplo, para el año 96, ellos se llevaron, estaba el pibe Valderrama Sí, sí. jugando en Tampa Bay, estaba el Diablo Echeverry, por ejemplo, jugando en Washington, en el equipo sí, exacto, de Washington. Sí, el equipo de Washington. Los jugadores que jugaron el Mundial del 94, muchos de ellos, Eric Winalda, Tony Meola, Kobe Jones, o sea, jugadores que eran unos héroes para los niños en Estados Unidos, estaban jugando en la liga. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hey, las estrellas las bajaron a la tierra, Ujú. a donde uno camina y uno pisa. Ok, tú ves a las estrellas allá, te las voy a traer. Estadios llenos, era un show. A la liga le costó un poco al principio, porque competían mucho por la temporada de marzo a octubre, aproximadamente, competían mucho con el béisbol, que es el deporte que se juega en Estados Unidos en esa época. Y trataron de hacer algunas cosas que solo se le ocurren a los norteamericanos. Si el juego quedaba empatado, Ah, tenías lo que recuerdo. definirlo de alguna Los manera, famosos shootouts. el shootout. Entonces, ellos decían, yo no puedo traer a un fanático que se siente 90 minutos y que se vaya con un 0-0 para la casa. No puede ser. Tiene que haber un ganador. En el deporte gringo siempre tiene que haber un ganador. Bueno, hagamos un shootout que sea más emocionante que una tanda de penales. Eso duró muy poco, en verdad. Eso Sí. duró, no sé, 4 años, 5 años pudo haber durado eso. Ahora no me acuerdo qué tanto. Y ahora no, digo, ahora si el partido queda empate, quedó empate y punto y se acabó. Pero bueno, tú tenías que darle ese espectáculo y en Estados Unidos lo saben hacer. La experiencia en Estados Unidos cuando tú vas a Sí. un evento deportivo te cuesta, pero es de primer mundo. Esos shootouts eran como en el hockey, ¿no? Yo creo que como casi a media cancha. Tienes que correr. Tienes, Sí, creo que mano a mano. tenía 5 segundos, creo que tenías para pegar a la Sí, pelota. sí, 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 recuerdo. Era interesante verlo, la verdad. Sí. Pero ya a la larga como que no, o sea, ¿qué es eso? Bueno, como te digo, tenía que haber un ganador, Sí. buscaban la manera. Creo que hoy en día también cuando hay UFC y creo que en boxeo no, pero creo que cuando hay UFC y hay un empate, creo que haces como un round más. No Sí. manejo bien la Como información. tipo muerte súbita, algo así. Muerte súbita, exacto. Bueno, acá tenías que hacerlo y lo hacían. El basquetbol jugabas un cuarto más Ajá, de sí. 5 minutos. En fútbol americano creo que es de 10 minutos, 12. Bueno, no sé la verdad ahorita qué cantidad, pero siempre a él se define. Sí, sí, exacto. Sí, sí lo recuerdo. Es más, yo creo que hacían un triangular que invitaron una vez creo que al Inter y otro equipo y les tocó hacer los famosos churados, me En el acuerdo. verano. Sí, sí, exacto, en el verano. Tienen mucho dinero, tienen las facilidades, tienen logística. Por eso que Estados Unidos va a otra velocidad con el deporte. Mira que en poco tiempo todo lo que han logrado con el fútbol. Sí,
Sí, exacto. ¿De cuántos años estaríamos hablando más o menos? De que, La revolución en Estados Unidos del fútbol empezó justamente en los 90s. Y hoy en día ya es un equipo que está casi siempre fijo en los mundiales. Por lo general pasa de ronda, te compite, lo invitan a jugar en todas partes del mundo, a Estados Unidos. Y es lo que está haciendo ahora Canadá y le está saliendo bastante bien también. oye, sí, me ha impresionado bastante Canadá con respecto a eso. Eh, Digo, yo creo que nunca se consideró una potencia realmente en el fútbol, en CONCACAF. Ni lo es tampoco, pero ahorita en el giro de esta eliminatoria lograron estar por encima de Estados Unidos y de México y para ellos es un logro fenomenal. Oye, para cualquiera. Y van a ser sede en el 2026 de la Copa Mundial. Sí, más o menos como que vi, no sé si se lo van a dividir con Estados Unidos una parte y Y México. México. De repente Canadá es el que menos partidos va a tener, pero ya de por sí ser sede en una Copa Mundial de 48 equipos, o sea, tú vas a tener a Raimundo y todo el mundo en esa Copa Mundial, los ojos van a estar todos puestos en estos tres países, fenomenal, para ellos fenomenal. ¿Cómo lo visualizas en ese aspecto? No me gusta, yo siempre he sido de que una Copa Mundial, un país. Tampoco considero que 48 equipos sea lo apropiado, me No. gustaba más el tema de los 24, Hasta el, pero hasta el 94 fue. hasta el 94, sí, exacto. Ya a partir del 98 fueron 32. Me parece que la calidad debe estar por encima de la cantidad en cualquier cosa. Sí. Tú no tienes 4 gerentes de mercadeo en una empresa, tú tienes uno y tienes tus asistentes. Ey, en la Copa Mundial tiene que ser lo mismo. Lo mejor tiene que ir. Ah, que hay menos chance de clasificar. Bueno, que ese sea de repente, hombre, ese empuje que tú necesitas para mejorar, pues. Sí. Ahora digo, la eliminatoria que vamos a tener aquí en CONCACAF, por ejemplo, para el 2026 va a ser una eliminatoria en donde por primera vez en muchos años, Guatemala, Nicaragua, de repente Haití, Cuba, van a tener opciones reales de clasificar, porque no van a estar ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá en la eliminatoria, por ejemplo. Oye, sí, no lo había Entonces, pensado. vas a tener 3 cupos y medio para que equipos que a veces no tenían chance o le faltaba un punto para meterse en una ronda definitiva, ahora sí tengan oportunidad de clasificar. O sea, de verdad que va a estar buena la eliminatoria. Sí, Pero bueno, va a estar interesante. Sí, sí, ¿te parece que cada eliminatoria tiene su sello? Sé que en los mundiales sí pasa mucho y que este mundial es recordado. Vamos a retomar el 94 y yo sé que tu selección, una de tus favoritas, porque también en Panamá, famoso penal de Roberto Bayo, ¿no? Roberto Bayo hizo maravillas en esa copa, pero lo que le va a perseguir toda la vida va a ser Sí, el penal que falló contra Brasil en la final. exacto. Entonces creo que cada cosa tiene como su propio sello, a mí me parece, o puedo Sí. estar equivocado. ¿Qué recuerdas más o menos de, no tanto eliminatorias, porque eliminatorias creo que es más complejo, pero sí del mundial? Nos podemos ir quizás de los 80, 90. ¿Qué más o menos recuerdas así puntual de Mira, que, por oye, esto ejemplo, pasó? en el Mundial del 78, lamentablemente los escándalos van por encima de repente de las cosas positivas. En el Mundial En del Argentina, ¿no? 78, en Argentina 78, Argentina jugó muy bien a la pelota, tenía un buen equipo, pero se recuerda mucho un 6-0 que le metió a Perú, que fue lo que le sirvió para poder clasificar a la final. Entonces, que si hubo dinero de por medio, se habló en aquella época que a Perú, como ahí estaba metido, en ese mundial fue muy político, Kissinger, con Videla en Argentina, los veían mucho en los camerinos, Mm, eh, dicen por ahí que se le permitió o se le dio la oportunidad a Perú que se le bajara no sé cuántos millones de la deuda externa que tenía, no sé cuántos contenedores de trigo se le mandaban o se le mandaron después de ese partido. Argentina necesitaba 4 goles y metió 6. Hay momentos raros en el partido que tú dices, tío, quién sabe, no corrió tanto, Quiroga, el portero, se quedaba muy parado. Eh, son, como me preguntaba, son cosas muy puntuales en la Copa del Mundo que tú te recuerdas, inclusive más que el capitán levantando la copa. Pero sí hay muchos momentos. En 1966, por ejemplo, en el Mundial de Inglaterra, se habla que fue una ayuda importante a los ingleses para que terminaran ganando la copa. Se recuerda mucho el gol fantasma ah, en la final de Jeffrey Hurst, que la pelota pega en el travesaño, no pasa la línea
Tiene que pasar completa. tiene que pasar completa y lo termina señalando gol. O sea, por eso que te digo, siempre las partes polémicas como que van por encima, pero luego ya vienen cosas muy buenas. Maradona en el 86, la mano de Sí. Dios. Menos mal que al ratito metió posiblemente el mejor gol de todos los Sí. tiempos. Hay momentos muy puntuales que marcan la historia del fútbol, para bien y hasta es un poquito para mal, pero Sí, lo importante es que dé de qué hablar, la verdad. mira, ahora que decías las partes complejas de la eliminatoria para España 82, lo que te dije hace un ratito, el Honduras y El Salvador al final, bueno, pero no fue para España 82, ellos tuvieron España 82, para México 70. Ujú. Ellos tuvieron que ir a un partido adicional para definir cuál de los dos clasificaría al Mundial. El partido se hizo en el Azteca, pero ellos jugaron la eliminatoria previa y hubo un problema también con, o sea, utilizaron al fútbol para armar, entre comillas, una guerra entre salvadoreños y hondureños en 1969. O sea, utilizaron al fútbol para calentar un poco más, pero al final no tenía nada que ver el fútbol en eso. Habían hondureños en El Salvador que fueron, o El Salvador, o en Honduras habían salvadoreños que fueron deportados y todo lo demás. Agarraron la parte política para eso. Sí, por eso que dicen que la política no debería inmiscuirse en este tipo de deportes. Claro, es una ayuda buena, pero hasta cierto punto. Pero ya cuando involucras otros intereses, En 1973 hubo una repesca intercontinental. La Unión Soviética tenía que jugar contra Chile. El ganador clasificaba a Alemania 74. Jugaron en Moscú 0-0. La vuelta en Santiago de Chile. Los soviéticos no quisieron viajar porque se negaban a jugar en una cancha en el Estadio Nacional de Santiago que estaba siendo utilizada para como, bueno, como cárcel y también para torturar y mataban a no los sabía. chilenos. En 1973, el famoso partido que nunca se dio en Santiago de Chile, en el Nacional de Chile, terminó Chile con la pelota y es muy recordado, lo pueden buscar en YouTube y todo lo demás. El partido nunca se dio, solamente estaba Chile en la cancha, el árbitro pitó, agarraron la pelota a los chilenos y marcaron un gol y listo. Es La que sí política, rodó la la, pelota, no sabía. sí, rodó, pero, o sea, no tenían que hacerlo, pero al final lo terminaron haciendo porque había gente en las gradas. Ok. Había gente en las gradas, pero al final te das cuenta de que el fútbol ha sido utilizado por naciones para, eh, como, como diciendo, mira, esta es mi fortaleza. Desde que todo empezó, de los años 30. En el 34, Mussolini en Italia utilizó la Copa del Mundo para demostrar al mundo que Italia era una potencia. Y habían equipos que boicotearon, selecciones que boicotearon no ir al Mundial porque no estaban de acuerdo con el régimen fascista, por ejemplo. En 1930, equipos europeos boicotearon el Mundial en Uruguay porque decían, ¿por qué lo tenemos que hacer en Uruguay si las potencias somos nosotros? Siempre pensando en la parte política. Siempre ha estado involucrado la política del deporte. Pero, ¿crees que todavía se sigue viendo o ya es menos lo que está también la política en esto? FIFA es media rara. FIFA te prohíbe que la política se meta. Donde la política o donde un gobierno se meta para tratar de resolver de alguna manera un problema que tenga la Federación de Fútbol, la pueden suspender. Pero en el caso actual de Rusia, ¿no sería como más o menos político? Bueno, también, bueno, hay una guerra Sí. por allá y FIFA dijo, no, los rusos no van. Asimismo, como acabo de ver que los tenistas rusos tampoco pueden ir a jugar en los Grand Slam. O sea, los tienen, de repente no tienen mucho que ver en esto, no tienen nada que ver, pero los terminas castigando. ¿Pero te parece algo justo realmente? Porque digo, el deportista quiere jugar. A mí no me parece justo. A mí la verdad que no me parece justo. Sí, No me parece justo. Y menos en estos comparto tiempos. contigo. Digo, Sí. ya los tiempos han cambiado, ya. Sí, exacto. Por eso te preguntaba, me parece como extraño actualmente que esto esté pasando, ¿no? Sí, y es triste porque hay buenas selecciones, hay buenos atletas rusos Sí, que la están pasando mal. pagan justo por pecadores en este caso. Lastimosamente, así es. Sí. Así es. ¿Cómo te sientes ahora? Estamos en pleno mes de junio. En otras épocas no se verán ni aquí como dijimos en antes, probablemente. Pero, ¿cómo ves ahora este formato de cambiarlo a noviembre, creo que es, ¿no? Bueno, la FIFA, con su política metida en el asunto, no se dio cuenta o no se percató
que hacía mucho calor para esta época en Qatar. Y se dieron cuenta después que le dieron la sede. O sea, sí, la verdad que son cosas raras del fútbol. No me gusta para nada esto de que el Mundial en noviembre, diciembre. Es rarísimo. Es súper raro y para nosotros mucho más raro que lo tenemos que transmitir. Pero no deja de ser interesante. Sí, O sea, no deja de ser interesante tener un Mundial en noviembre. Un fin de año espectacular. Tendremos seguramente un cierre. Esto es súper chévere. imagínate, Pero nosotros en Fiestas Patrias y viendo fútbol. Una combinación ahí casi, interesante. casi, Sí, casi, sí. casi. No, pero qué va. El fútbol, junio, julio. Sí, digo, también hay algunas cosas que, tú sabes, pueden cambiar. El ser humano a veces se pone un poco arisco al momento de los cambios, ¿no? Digo, pues ser interesante si sale bien todo en noviembre. Creo que es todo noviembre o No, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. imagínate, casi que Navidad. Estamos en Navidad. Sí, exacto. El arbolito en la casa y yo Sí, sí. llegando a las 7, 8 de la noche que me quiero ir a dormir acá cantando villancicos. O sea, va a ser como medio extraño. Sí, la verdad que sí. Va a ser súper raro, pero bueno, va a ser interesante vivirlo. Sí. Digo, que sea una vez, ¿no? Sí. Ya, bueno, las sedes que vienen, como mencionamos antes, el norte de América, Canadá, Estados Unidos y México. Aparte de las fechas, también va a ser bien raro porque tienes que parar las temporadas. O sea, las temporadas en Europa, la Champions, por Bueno, ejemplo, sí. y todo, van a empezar en agosto. Agosto, sí, Entonces, en noviembre, a principios de noviembre, paran. totalmente. Pero la temporada continúa en enero. O sea, vas a parar el torneo casi un mes y medio, dependiendo también si la selección está metida o no en el asunto, pero la mayoría de los países van a parar su fútbol en noviembre, en los primeros días de noviembre, para darle paso al evento más importante del deporte a nivel mundial. O sea, que va a haber como un desfase de tiempo. O sea, se va a correr un poco. Si normalmente las fechas se acababan más o menos, ¿para cuándo? Digo, terminan jugando hasta una semana antes de Navidad, la mayoría de las ligas. No, pero sí, retoman en enero, ¿verdad? Te retomas como en la segunda semana de enero. Y de enero hasta Mayo. Hasta mayo. O sea, más o menos queda igual. Porque antes era hasta mayo. Queda un poco mal, pero el calendario se comprime un poco. Ok. O sea, la mayoría, Ah. por ejemplo, de agosto, empieza la liga en agosto, Ajá. ya en noviembre tienes que estar cortando, porque le tienes que dar chance a los jugadores que vayan a su equipo. La concentración previa a la Copa Mundial va a ser más corta. O sea, un equipo no va a tener a sus 23 jugadores un mes antes de que arranque la Copa. Te lo van a soltar 15 días antes. Ah, O sea, ok. 15, 20 días antes, de repente, con mucha suerte, te pueden soltar algunos jugadores. Pero no es como antes, que Argentina se fue un mes antes a México Ajá. a aclimatarse, a adaptarse Sí, sí. a la altura y todo lo demás. Eso no lo vas a poder hacer ahora. Van a estar casi que saliendo y viajando una vez que tendrán quizás En 15 competencia. días. Vas a estar en competencia. Terminas de jugar y te vas de una vez para tu selección y te concentras una vez. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Sorpresa para ti, para este mundial, ¿cuál crees que pueda ser? Una sorpresa para este mundial, una sorpresa para este mundial, no sé si lo vaya a ganar, por ejemplo, pero me parece que Dinamarca llega con una opción interesante de poder ser protagonista. Una sorpresa de repente pudiera ser, y no sorpresa porque históricamente es un conjunto que ha ganado títulos. Me parece que Uruguay pudiera llegar con una opción buena de estar metidos ahí, quién sabe, en cuarto de final y todo lo demás, pero si Brasil lo gana, si Argentina lo gana, si Alemania lo gana, si Francia lo gana, si España lo gana, si Países Bajos lo gana, no es sorpresa, pues para mí no Sí. sería una sorpresa. Sí, está dentro de las estadísticas que puedan Claro. ganar estos torneos, ¿no? Bueno, siempre se dice que bueno, porque ya es el último de Messi, pero bueno, esto es mucho más complejo, o sea, esto es algo de equipo. Y digo, por más que de pronto Messi ha logrado todas estas cosas, al final el fútbol no es de merecimiento, es de resultados. Digo, va a ser el último para Cristiano y para Messi. Bueno, sí, para ambos. En este caso, o sea, que va a estar bien rareza eso. Ojalá que se logren enfrentar. Ojalá Sí, que choquen. Ojalá que se choquen. Sería interesante. Creo que sería un premio para el fútbol. Sí, sí. Me- Una despedida estoy- tremenda. Digo, en su momento, en los años 70, por ejemplo, años 60, 70, que Pelé era el jugador más importante a nivel mundial en aquella época, en Copas del Mundo, por ejemplo.
nunca llegó a tener la oportunidad de poder enfrentarse contra bueno, sí lo hizo contra Eusebio, pero Eusebio en el 66 fue muy rápido, o sea, fue muy rápido en aquella época porque Eusebio no es que fue el jugador que determinó por muchos años, o sea, Eusebio fue muy conocido en los 60 por lo que hizo en ese tiempo con el Benfica de Portugal y muy corto con la selección, pero por ejemplo, ahorita tenemos a estos dos. Por ejemplo, nunca pudimos ver en los 80 en una Copa Mundial, Argentina contra Francia, que hubiese sido bien raro saber, a Maradona contra Platini. Sí. Se chocaban a cada rato en Italia, jugando uno en el Napoli y otro en la Juventus, pero nunca lo pudimos ver en una Copa Mundial. O sea, nunca se chocaron, nunca se dio eso, y ojalá que podamos ver, aunque sea una vez, a Messi jugando contra Cristiano en una Copa Mundial. Creo que sería, hombre, la cerecita del pastel. Listo, ya que gane el que quiera ganar o el que pueda ganar, pero creo que sería un premio para todos los que nos gusta el fútbol. Sí, imagínate cuántos llevan compitiendo ya ellos desde el 2004, más o menos, Un ¿no? poquito más Cristiano un poco más, pero siempre se empezó a hablar de ellos de muy joven. Sí, exacto. Ya yo creo que en el 2006 ya estaban los dos ya en el top. Ya estaban en la lengua de todo el mundo. Exacto. Yo creo que, ¿cuándo fue que se ganó el último balón, Kaká? 2007. O sea, de ahí para arriba, ya ellos dominaron. Cristiano Messi, casi. Sí. ¿Qué te pareció? Veo que súper fan del Milan. Sí, sí, sí. Ahora que mencionamos a Kaká y demás, ¿qué te pareció esa época dorada del Milan? Bueno, no sé si es la dorada, o estar pecando ahorita con este comentario, pero Pero fue buena. sí, sí. Fue un Milan ganador, la época de Ancelotti. Ujú. Fue un Milan ganador. A mí me gustó más, por ejemplo, la época de Arrigo Sacchi, la del 87-88, cuando empieza ese Milan de Arrigo Sacchi del 87 al 91, no, al Dominaron, 90, más o menos. Sí, ganaron 2 Copas de Campeones, ganaron un Scudetto en Italia, ganaron Supercopa, ganaron la Copa Intercontinental, que era la que existía antes del Mundial de Clubes. Era un Milan fenomenal. Ese es el Milan que a mí me termina de cautivar. Yo me hice fanático del Milan en el año 85 por Paolo Rossi. ok. Paolo Rossi en el Milan no hizo nada. O sea, jugó una temporada, metió 2 goles solamente, los 2 goles se los metió al Inter. Pero me empezó a llamar la atención más el Milan en aquella época. Pero el Milan no ganaba nada. O sea, el Milan era un equipo en ese momento que luchaba para meterse en competiciones europeas. Pero ya cuando llega Rigosaki al Milan, el Milan cambia, el Milan empieza a ser la potencia, empieza a tomar un sitial importante en Italia que había dejado muchos años antes. Ese es el Milan que a mí me termina como de enamorar, más que nada. Para mí ese ha sido el mejor Milan, pero el Milan de Capello, del 91 al 96 aproximadamente, era un Milan espectacular también. Sí, Ganó una Copa de Campeones, ya en ese tiempo se llamaba Champions League, que le ganó al Barcelona 4-0, la al final. final, sí. Perdió finales en Sí, el 93, perdió final en el 95, quedó campeón de Italia. Ese era el famoso Milan de los invencibles, que llegó a tener un récord de partidos sin perder. Ese Milan de Capello. Ese fue un Milan que en Italia no tenía rival. Y en Europa no lo tenía hasta ciertas finales, pero era un Milan que se paseaba por las rondas previas hasta la final. En un partido puede pasar cualquier cosa. sí, creo que tiene sus temporadas también, ¿no? Mencionaste final de los 80, parte inicial de los 90. De ahí creo que finales del 99-2000, yo creo que Quedaron campeones en el 90, en la temporada 98-99 también. En un título muy parecido al que acaban de ganar. ok, No eran, o sea, tenían un equipo interesante, pero como que no se lo esperaban los fanáticos. No lo esperábamos. estaba, creo que Leonardo, Sí, estaba como no. En esa época estaba Bierhoff, estaba Wea todavía, Josh estaba, West. bueno, estaba Maldini, estaba Costa Curta, estaban todos ellos. El portero era Sebastiano Rossi, que se lesionó y le dio chance a uno eh, que, que, que con el tiempo logró consolidarse. O sea, la verdad que, hombre, estamos hablando de que fue un momento en donde aprovecharon los no habituales lesiones de otros. Por eso que ese título, sobre todo el 98-99, fue un título inesperado. Ellos ahí habían cumplido, no, el centenario fue solamente Barcelona para ese tiempo. Ellos también, ¿cuánto es el centenario del Milan? El 99. También.
Sí, como no, Ok. en diciembre del 99. Ok. Cumplieron 100 años. Ah, sí, Ellos, más o ellos son menos me de acuerdo. 1899. Ah, 1899, el 16 de diciembre. o sea que también fue una fecha especial. Sí, un par de meses después celebraron el centenario. No le fue bien en esa temporada. La que luego, después de campeones, Ujú. no le fue bien. O sea que, la verdad que el Milan ha tenido un par de temporadas bien negras. Ujú. Sub y baja. Pero una montaña rusa violenta. O sea, quedaste campeón y en la siguiente temporada quedaste décimo. Wow, brusco. Sí, sí. Sí. ¿Qué sigue para el señor Dino Mangravita en esta temporada 2022? Bueno, ahorita va a haber un pequeño cambio en mi vida. Justamente después de muchísimos años trabajando en la corporación Medcom como tal, se ha presentado una oportunidad interesante. Y bueno, voy a estar pasando a la pantalla de Tigo Sports Ok. eh, muy pronto, ahora en el mes de julio. ¿Es el mismo Más que nada. formato que se estaba llevando? Es en televisión, es igual televisión por cable. Ok. Tigo Sport es Tigo como tal es una empresa que llegó a Panamá hace poco y está invirtiendo muchísimo en el deporte, ¿no? Entonces ellos tienen, donde están, ellos tienen sus canales de televisión. Entonces, bueno, en Tigo Sport se tendrá la oportunidad de transmitir partidos de la Liga Nacional, o sea, de la LPF, Liga Prom, la Liga Femenina. También tienen eventos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Se podrá también pasar partidos que ya se ha estado pasando a través de COS, que esa es mi casa actual y que siempre será mi casa. Eh, Partidos de la Liga Tica, partidos de la Liga Guatemalteca, o sea, digo, Toda controla muy bien. Centroamérica. Sí, entonces también tendremos la oportunidad, ¿por qué no?, de ver a la Liga Panameña de Fútbol en otros países a Interesante. través de las señales de Tigo en Costa Rica, en Guatemala, ¿por qué no también en el sur? Ellos tienen también en Bolivia, en Paraguay, en otros lados. Pero voy a hacer el Mundial en COS. O sea, pese ahora a estar en Tigo, voy a poder hacer los 24 únicos en COS y en COFC durante noviembre y diciembre, así que tampoco que me despido, o sea, Es un cambio ahí. un cambio ahí con la oportunidad de seguir. ¿No te hubiera gustado de pronto, ahora que se viene el Mundial, estar allá mismo en vivo a todo color, pues narrando y comentando todos estos Por juegos? supuesto. ¿Has tenido la oportunidad? No, se nos hace muy difícil. Lo que pasa es que acá siempre hemos tenido nosotros, o en las televisoras donde he estado, RPC, COS, eh, tenemos los derechos y transmitimos todos los partidos. Entonces es muy difícil poder ir allá y transmitir desde allá. De repente, una final, sí la transmitió, por ejemplo, David Zamudio en el año 2006 y si la memoria no me falla, creo que también transmitieron la final del 2014 allá En Brasil. en Brasil. Pero es muy difícil poder ir allá todo el mes y transmitir partidos, porque al final lo vas a terminar transmitiendo desde el IBC, que es el centro de el International Broadcasting Center, y frente a un monitor. Entonces, para hacer eso lo transmitimos acá tranquilamente en el estudio. Pero claro, sería una experiencia muy bonita poder transmitir desde allá. Me imagino que te hubiera gustado ese de 2006. Hubiera Ah, sido, por supuesto, claro. Me hubiese encantado. sí, sí, hubiera sido súper interesante. Uf, sí, la verdad que me faltó esa y me arrepiento de repente no haber hecho un poquito más de fuerza y peleado un poquito más con los directores del canal para que me llevaran. Digo, tampoco nadie sabía lo que iba a pasar, Exacto, ¿no? nadie Era algo loco, ¿no? Sí. Pero digo, ya uno viendo lo que pasó hubiera sido... Sí, sí, pero bueno, no importa. Lo importante es que lo puedo transmitir acá también. Con la misma emoción. Desde el 98 estoy transmitiendo mundiales. Ahora, si Dios quiere y tenemos salud, vamos a estar también en Qatar 2022 con los 24 únicos en COS y es chévere transmitir. Es Sí. una experiencia. Sí, supe en algún momento que cómo inició todo esto o sea, no era tu plan original, estudiaste administración y eso, y vi que por amistades en la radio te fuiste como metiendo en esto. Una oportunidad. O sea Fue que, una oportunidad un llamado, un sí, día. Hey, vente mañana, que voy a estar. Eduardo Moreno, que en paz descanse. Sí, dale, está bien, cómo no. Yo era muy tímido, la verdad que no tenía muchas ganas, pero bueno, ahí quedé metido. Eso fue en mayo del 98. imagínate, o sea, se presentó una oportunidad única de ser fan del fútbol a poder
aportar un poco más de conocimiento en análisis o comentarios, pues, en los deportes que se van jugando, ¿no? 24 años han pasado. Parece Wow. mentira. Tengo 45 y de los 45 he tenido ya la oportunidad de estar 24 años en los medios haciendo lo que me gusta, pero que como tú dices, no estaba planeado. Para nada, en lo absoluto. Ah, Yo quería estar era del otro lado de la pantalla. Quería estar exacto. pateando la bola, no comentando el partido. Pero Es- bueno, eran sueños de niño también. Sí, fue lo que te tocó Sí, por cosas de la vida. ¿Eres creyente? Cosas sí, divi. sí, cómo no, claro. Yo leo la palabra todos los días, trato de inculcarle eso a mis hijos, que siempre agradezcan, que pidan cuando haya que pedir, pero que agradezcan más que nada. No le falta nada. Y que agradezcan que no les falta nada. Y que pidan para que nunca les falte. Eso es Eso, ¿no? Por importante. encima de todo, ¿no? Tienen una buena educación, son chicos muy inteligentes. eh, bueno, que pidan por el Sí. trabajo, que sigamos teniendo trabajo para poder seguir dándole esas alegrías, ¿no? Que ellos tienen. Sí, exacto. El plan de Dios es perfecto y bueno, lo sacaba en tema porque, bueno, es interesante cómo se plasmó todo, ¿no? De estudiar algo, tener la oportunidad de pronto en la radio, sin Sí, tener experiencia, ¿no? Y para fuiste, nada. fuiste puliéndote y bueno, estás donde estás actualmente, ¿no? Que es tremendo, pues, que tengas la oportunidad de comentar y analizar, pues, juegos día a día, ¿no? Sí. Más que Creo que he todo. sido muy afortunado por los maestros que he tenido. O sea, yo tuve, el primer maestro mío fue Eduardo Moreno. Luego tuve un pasaje breve por Caracol, Panamá, con Juan Carlos González se llamaba, pero luego, cuando me traen a Metcom en el 2000, eh, David Zamudio, la verdad que más que un jefe, un amigo, o sea, una persona que siempre nos decía, siempre nos hablaba. Creo que una persona indicada para el puesto que él ha tenido. Para mí ha sido el mejor. O sea, no es que solo sentarse a transmitir un partido, no. David está en la parte gerencial y uno viéndolo trabajar aprendió mucho. La puntualidad es importante para nosotros en los medios. Yo no puedo llegar tarde a un partido en televisión. El partido arranca y no estoy ahí. Al No, día siguiente, chao. no, posiblemente no regrese. Y él nos enseñó siempre la puntualidad, él nos enseñó siempre a estar bien preparado. Uno de repente en algún momento pueda no acordarse de algo, pero tú tienes que estar muy preparado para lo que vas a hacer en esos 90 minutos, o en 120, o en penales, o lo que dure la transmisión, o lo que dure el programa. O sea, él siempre nos mantuvo eso, ¿no? Lo primero, lo primordial. Sí, es importante, ¿no? Que te hayas absorbido, pues, conocimientos de él. Para mí Sí, fue, pues, una de las mejores dupletas, pues, que han existido en Panamá, pues, más que todo. La verdad que era agradable, es agradable escucharlos a ambos cuando tienen oportunidad, porque, bueno, también ya han venido otros colegas y bueno, sí, se ha agrandado el grupo, ¿no? Entonces, sí. La división se da en el 2012. No era una división que él o yo que queríamos en ese momento, ¿no? El canal en ese momento RPC necesitaba hacer un cambio radical. Y bueno, decidió que no podíamos transmitir más juntos. Eh, Tenían sus razones. De repente yo en ese momento no lo asimilé bien, no lo compartía para nada. Es más, creo que teníamos que haber seguido. Pero bueno, son decisiones que toman los jefes sí. y hay que aceptarlas. Y ahí es donde a mí me cambian de pantalla. A Ah, mí es donde exacto. yo salto de RPC y me mandan a COS en Mm. aquel momento, que estaba agarrando un giro y una nueva imagen rumbo a Brasil 2014. Y ahí me he mantenido, ahí he estado en COS hasta ahora, pues que como te conté hace un ratito, Sí. voy a pasar a pantalla de Tigo Sports muy pronto, pero en noviembre regreso a COS a transmitir la Copa Mundial. O sea, somos canales hermanos Ok. al final, que no nos agarren como que son competencias, Sí, somos sí. canales hermanos. Sí. Sí, el mismo grupo. Así es. Así que bueno, Nino, agradezco tu tiempo y todos tus comentarios pues acerca del fútbol, más que todo. Sé que eres un crack en conocimiento del fútbol. Así que, verdad que bueno, que se repita. Seguro. Verdad que esto está para, siempre lo digo, ya es como una muletilla mía, pero es verdad lo que digo que estos podcasts son para 2, 3 horas fácilmente, para Sí. ampliar, o sea, tanta información de tantos años de fútbol, imagínate. Estamos tocando pues lo básico aquí para instruir de pronto a las personas, no más que todo con tu
Al contrario, Jaime, a ti las gracias. Tenemos un amigo en común, Sí, Ilian. sí. Saludos al gran Ilian. Saludos hasta Puerto Rico allá y bueno, cuando quieras, aquí estaré. Más cuentos, más anécdotas y hablar de muchas cosas del deporte. Que así sea. Ojalá que tenga la oportunidad de ir por allá. Pero no ven que tengo el estudio. Claro, podemos cuadrar cuando tenga que transmitir algún partido por allá cerca del área, te aviso y nos vamos allá. Chévere. Sí, hacemos el podcast de allá. Ahí está la invitación abierta, hermano. Gracias. Así que te agradezco en verdad un montón. Gracias. Así que bueno, nos vemos hasta una próxima.